Imagina que le pides ayuda a tu asistente robótico. Se gira para ayudarte y en ese preciso instante el ruido de sus propios motores le impide entender tu siguiente orden. La propia acción de ser útil lo ha dejado sordo. Una muy cordial bienvenida a este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos de lleno en un desafío fascinante, un problema clave en la interacción entre humanos y robots, el ego-ruido. Suena casi filosófico. Totalmente. Y vamos a explorar un artículo científico que propone una solución muy ingeniosa. Enseñar a los robots a escucharse a sí mismos para poder entendernos mejor. O sea, que la clave no es que ignore su ruido, sino que le preste atención. Exacto. La misión es desentrañar cómo el estado interno de un robot, si se mueve o no, puede ser la clave para filtrar su propio alboroto. Muy bien, vamos a meternos en faena. La base de la robótica humanoide, como en los robots Pepper o Jibo, es la comunicación fluida. Y la voz es lo más natural, claro. Pero existe un obstáculo fundamental: el ego-ruido. Es el ruido que el propio robot genera con sus motores, ventiladores, sus componentes mecánicos. Que no es poca cosa. No, para nada. Y a diferencia del ruido de fondo, este se origina muy cerca del micrófono, a menudo es incluso más alto que la voz humana que intenta captar. Es un problema tan evidente que, la verdad, las primeras soluciones eran, bastante rudimentarias. ¿Cómo cuáles? Pues el primer intento serio fue la sustracción espectral. En esencia, es como si el sistema intentara adivinar cuál es el espectro del ruido para restarlo del audio. Como quitarle un ingrediente a un plato ya cocinado. Justo. Pero claro, eso solo funciona si el ruido es constante, como el de un ventilador siempre a la misma velocidad. El motor de un robot arranca, para, acelera. Es un caos. Un caos total. La sustracción espectral ahí falla estrepitosamente. Vale, entiendo. Si adivinar no funciona, supongo que el siguiente paso fue intentar algo más directo. Exacto. Se fueron a un enfoque de fuerza bruta, que parecía lógico, pero que era un callejón sin salida. Los métodos basados en plantillas de ruido. ¿Plantillas? ¿Te refieres a tener ruidos pregrabados? Precisamente. La idea era, grabar el sonido exacto que hace el robot al girar la cabeza, al mover un brazo, al caminar. Pero eso es una locura. Es impracticable. ¿Te imaginas tener una base de datos con una grabación para cada posible movimiento, cada ángulo, cada velocidad? Sería una base de datos infinita. Imposible de gestionar. Totalmente. Quedó claro que se necesitaba un enfoque más inteligente. Y aquí es donde el enfoque cambia radicalmente. Por completo. En lugar de tratar el ruido como algo externo que hay que eliminar, los investigadores se preguntaron, ¿y si el sistema supiera cuándo se va a producir el ruido? A anticiparse a él. Esa es la idea. Utilizar el estado de los motores, si están encendidos o apagados, como una pieza de información auxiliar. Como una pista. O sea, el sistema de reconocimiento de voz tiene un chivato que le dice lo que está pasando en el cuerpo del robot. Eso es. Definen dos estados muy claros. Motor off, donde solo hay ruido de ventilador, que es más o menos estable. Y manejable, supongo. Sí. Y luego motor on, que es cuando se suma el ruido del movimiento, que es mucho más complejo e irregular. Es, en esencia, darle al sistema una pista sobre el contexto acústico. Un momento. Vale, saber que el motor está encendido es un primer paso, pero no me parece una solución mágica. ¿Cómo ayuda a eso exactamente? Buena pregunta. Porque simplemente tener una etiqueta que diga ruido activado no elimina la distorsión del audio. Claro. Y de hecho, esa es la trampa en la que cayeron al principio. El propio artículo menciona que un intento previo de usar esta información como un simple vector one hot, o sea, una simple señal de encendido-apagado. Un interruptor. Exacto, un interruptor. Tuvo una ganancia de rendimiento muy, muy limitada. La idea es buena, pero la ejecución tiene que ser mucho más sofisticada. Vale, entonces la pista tenía que ser más rica, con más matices. Y ahí es donde entra la parte más ingeniosa, ¿no? Exacto. Y ahí es donde entra el concepto de características de cuello de botella. Las bottleneck features. La analogía del embudo. Es la mejor forma de verlo. Imagina que coges un montón de información desordenada, el audio contaminado, y la simple señal de motor encendido, y la fuerzas a pasar por un embudo muy, muy estrecho. De forma que solo pasa lo esencial. Justo. Solo la información más relevante, comprimida y significativa logra pasar. El resultado es una representación de baja dimensión, pero muy rica.
El diagrama del autoencoder de la figura 1 lo ilustra muy bien. Se codifica una entrada grande en un vector oculto pequeño, h, y luego se intenta reconstruir la salida. Ese vector h es la característica de cuello de botella. Y es importante distinguir los dos métodos para crear estas características, ¿verdad? Fundamental, porque está el método no supervisado, el del autoencoder, que simplemente aprende a comprimir y reconstruir. Es una compresión, digamos, a ciegas. Muy bien dicho. Pero el método supervisado, que es el que se usa aquí, es mucho más potente para esta tarea. A la red neuronal no se le pide que reconstruya la entrada, sino que prediga una etiqueta útil, ¿Cómo qué etiqueta? como un fonema, por ejemplo, o el propio estado del motor. Al hacer esto, la red se ve obligada a aprender una representación comprimida que no solo contiene la información original, sino que la organiza de la manera más útil posible para la tarea de clasificación final. Es una compresión con un propósito. Esa es la clave, una compresión con un propósito. Vale, la idea es brillante. ¿Y cómo la implementaron? ¿Cuál es la arquitectura del sistema? Pues es una arquitectura muy elegante, en dos fases, como se ve en la figura 4. Vamos por partes. Primera etapa. En la primera etapa se entrena una primera red neuronal. Su entrada es una combinación de las características acústicas del habla, las MFCC. Que son como la huella dactilar del sonido, para que nos entiendan. Una analogía perfecta, pues esa red coge las MFCC y la información del estado del motor. Su única misión es generar esas características de cuello de botella, que ahora son dependientes del estado del motor. Y una vez que tienes esas características, Pasamos a la segunda etapa. Aquí se entrena la red neuronal principal, la que de verdad hace el reconocimiento de voz. pero su entrada ahora es doble. Exacto. Recibe las características acústicas originales y además estas nuevas características de cuello de botella. Es como darle al sistema el audio junto a un comentario experto en tiempo real que le dice qué tipo de ruido está ocurriendo. ¿Y cómo ese ruido afecta al sonido? Precisamente, la clave de su éxito reside en que la característica de cuello de botella ya no es una simple señal de encendido o apagado. Es una representación abstracta y densa que ha aprendido la compleja relación entre los patrones del sonido y el estado del motor. O sea que la red principal no tiene que deducir esa relación desde cero. Ya le llega preprocesada y optimizada. Es una forma mucho más eficiente de fusionar dos fuentes de datos tan distintas. Suena muy potente en teoría, pero claro, vamos a lo importante. Los resultados. ¿Los números acompañan? Y tanto que acompañan. Los resultados son contundentes. El sistema propuesto logró una reducción relativa del 11% en la tasa de error de fonemas, la PR. Un 11%. En este campo, eso es una mejora muy significativa, ¿no? Es un salto cualitativo enorme. No es un ajuste fino. Es la diferencia entre un robot que te entiende y uno que no. Las tablas I2 y 3 lo muestran claramente. El modelo MFCC plus BNPHN supera a todos los demás. Tanto en estado de motor off como en motor on. Sí, lo que demuestra que la técnica es robusta en ambas situaciones. Y lo más fascinante, supongo, es el por qué esa versión, la BNPHN, fue la mejor. Totalmente. Al entrenar la red de cuello de botella para predecir fonemas, PHN, la obligaron a aprender una representación que ya estaba optimizada para la tarea final de reconocer el habla. O sea, aprendió a extraer justo lo que distingue los sonidos del lenguaje del ego ruido. Exacto. Pero es que el estudio va más allá. Analizan el tamaño del cuello de botella y concluyen que 40 dimensiones son suficientes, lo que lo hace computacionalmente eficiente. No es una solución pesada. Para nada. Y también estudian la posición de esa capa, como se ve en la figura 5, y descubren que en las capas intermedias es donde se obtiene el mejor rendimiento. Con lo cual, no fue un golpe de suerte. La arquitectura fue cuidadosamente optimizada. No fue ninguna casualidad, no. Vale, pues si hacemos un repaso, ¿cuáles serían las conclusiones clave de todo este análisis? Bueno, yo diría que la primera es que el ego ruido es un problema real, complejo y que limita seriamente la utilidad de los robots humanoides en entornos cotidianos. Segundo, que la solución más eficaz no es simplemente intentar borrar el ruido. No, es darle al sistema un contexto inteligente sobre su origen, utilizando el propio estado del robot como una fuente de información valiosísima. Tercero, la técnica. La de cuello de botella es un mecanismo extraordinariamente potente para crear esta información contextual.
Fusiona y comprime el audio y el estado del motor en una representación nueva y mucho más valiosa. Y cuarto, que el mayor éxito se obtiene cuando se optimiza esa compresión para una tarea relevante. En este caso, clasificar fonemas. Demuestra que el cómo se crea la información es tan importante como la idea original. Y el artículo termina con una reflexión muy interesante. Sugiere que en el futuro se podrían usar estados más variados del robot. Caminar, girar un brazo, mover la cabeza. Claro, no solo encendido o apagado. Y esto nos deja con una pregunta final bastante provocadora. Si simplemente saber si un motor está encendido o apagado mejora el reconocimiento en un 11%, ¿qué se podría lograr si un robot tuviera una conciencia completa de su estado físico en tiempo real? ¿Podríamos pasar de la simple reducción de ruido a una forma de autocancelación activa y predictiva? Donde el robot no solo filtra su ruido, sino que entiende exactamente cómo sus acciones distorsionan el sonido ambiente. Y lo compensa. Quizás, para entendernos a los demás, un robot primero necesita aprender a entenderse a sí mismo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.